noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de oración y estudio bíblico de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, les invito, vamos a iniciar con 2 cánticos de Navidad para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a escucharlos, vamos a cantarlos y que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Bueno, hermanos, le damos las gracias al Señor por todas sus bondades para con nosotros y vamos a iniciar este tiempo de oración también con un grupo de nuestros hermanos, que el Señor sea bendiciéndolos. Y este grupo de hermanos, nuestra hermana Marta Galeano, por su esposo Raúl Saldarriaga, por Fernando, por Carlos y Néstor, sus hijos, también por nuestro hermano Alex Gaviria, por Natalia, su esposa, Danilo y Sara, sus hijos, por nuestro hermano Felipe González, su esposa María Isabel, y por Dana, su hija, también por mi familia,
y mi esposa Janet, mis hijas Ana, Ana María, Alexandra, Natalia y Gustavo Parra, el esposo de mi hija Natalia. También por nuestra hermana Marina Urrego, por mi mamá Rosa Calderón, por nuestra hermana Yadira Cobo, Andrés, su esposo, Isaac y Nasli, sus hijos, por nuestro hermano Cipriano, su esposa Carmen, por sus hijos también, por nuestro hermano Diego Garro, por Fabio, Ángela, sus padres, y por Natalia y Elizabeth, sus hermanas. También por Luis Carlos y Diana, que son nuestros misioneros, y también por sus hijos Daniel y Felipe, que el Señor también sea bendiciéndolos y ayudándolos con todo, hermanos. Entonces es muy importante, ¿cierto?, que ellos tendrán sus peticiones, no las conozco, pero yo sé que ellos tienen peticiones, anhelos en su corazón, y que el Señor sea bendiciendo todos esos deseos y esos anhelos que tenemos. Entonces vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por este tiempo, Señor, que obviamente es un tiempo complicado. Los contagios se han incrementado, Señor, y ahora para este tiempo de Navidad va a haber muchas restricciones, Padre Celestial, para la movilidad. Pero, Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Seguimos fieles a ti, que es lo más importante, Padre amado. Bendícenos. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos en Cristo, los que hemos mencionado, Señor, en este grupo de hermanos, y también por todos los hermanos de nuestra iglesia, Señor, que seas bendiciéndolos. Igualmente, ponemos delante de ti también a nuestros hermanos en Envigado, Señor, la primera iglesia bautista de Envigado, que tú seas bendiciéndolos, bendiciendo al pastor Jorge Montoya, su familia, Señor. También por nuestros hermanos del Canadá, el pastor David Rodríguez y la iglesia bautista El Redentor, Señor, que seas tú bendiciendo esta congregación, que ya están planeando venir el próximo año a nuestra tierra, Señor. Te damos las gracias también por la sabiduría que le has dado al pastor David, y, Señor, que seas tú bendiciéndonos pues a todos nosotros. Bendice también nuestras autoridades, el presidente de la República, los gobernadores, alcaldes, todos los que, Señor, toman decisiones en nuestros municipios y departamentos, Padre Celestial. Todos los ponemos delante de ti, especialmente el Ministerio de Salud, Señor, que obviamente con esta pandemia están agotados, Padre Celestial, hay cansancio. Muchos médicos se han ido, Señor, y te rogamos, Señor, que seas bendiciendo este tiempo, Padre Celestial. En Europa también hay rebrotes y muchos hermanos en Cristo han fallecido por causa del COVID. Pedimos tu bendición para cada una de sus familias, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Padre. Señor, en tus manos encomendamos pues este tiempo, Padre Celestial, de meditación de tu palabra, Señor. Danos sabiduría para poder comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. A ti sea pues la honra y la gloria, y te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar y estamos mirando 5 aspectos de la fe cristiana y vamos con el tercer aspecto. Entonces vamos a pasar y vamos a repasar un poco. La confianza fue el primer aspecto que vimos, la confianza, confiar en el Señor. Y dice, mi confianza está puesta en Dios. Segundo, las pruebas. Siempre habrán pruebas. El Señor nos quiere fortalecer a través de las pruebas. Y dice esta imagen, las pruebas de la vida no están hechas para derrotarte, están hechos para hacerte más fuerte y para que el poder de Dios se perfeccione en ti. Muy importante, hermanos, entender este tema de las pruebas. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es la tentación. Un tema bastante complicado porque vivimos en un mundo que ofrece muchas alternativas para muchas cosas. Entonces, ¿qué significa la palabra tentación? Viene del latín temptatio. La tentación es la instigación que induce el deseo de
que induce el deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y la provocación. Por ejemplo, los dulces son una tentación irresistible para mí. El golfista pidió perdón por su infidelidad y dijo que no pudo resistirse a las tentaciones. Un alcohólico en recuperación que asiste a una fiesta está en problemas, ya que allí es más difícil no caer en la tentación. Entonces es muy importante, hermano, la tentación siempre nos persigue. Obviamente porque nosotros tenemos debilidades. Entonces Satanás también busca cómo meterse por entre esas debilidades que nosotros tenemos y por ahí nos va poniendo las cascaritas para que caigamos. ¿Cómo puedo vencer la tentación? Las Escrituras nos dicen que todos afrontamos las tentaciones. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tal vez esto proporciona un poco de aliento cuando a menudo sentimos que el mundo está imponiéndose sobre nosotros solos y que otros son inmunes a las tentaciones. Entonces, mire, muy importante, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿cierto? Las tentaciones son humanas y ahí está el peligro que nosotros enfrentamos. Se nos dice que Cristo también fue tentado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Obviamente el Señor Jesús fue tentado. Antes de empezar su ministerio fue llevado por el diablo al desierto y allí fue una situación complicada, le mostró cosas y obviamente el Señor Jesús fue muy contundente con las respuestas que le dio. ¿De dónde entonces vienen las tentaciones? En primer lugar, no vienen de Dios, aunque Él las permite. Santiago 1:13 dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el primer capítulo de Job vemos que Dios permitió a Satanás tentar a Job, pero obviamente con restricciones. Él no podía tocar la vida de Job. Satanás anda en la tierra como león buscando a gente para devorar. Primera de Pedro 5:8. El versículo 9 nos dice: resistirlo sabiendo que otros cristianos también están experimentando sus ataques. Por estos pasajes podemos saber que las tentaciones vienen desde Satanás, claro. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a ver quién se atraviesa en el camino. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. ¿En quién se concentra normalmente el depredador? Respuesta: en el más débil de la manada. Y esa es la artimaña de Satanás. Él busca las personas débiles y a esas son las que más fuertemente ataca. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. 1 Pedro 5:9. Vemos en Santiago 1:14 que la tentación origina en nosotros también. Vemos en Santiago 1:14 que la tentación origina en nosotros también. Somos tentados cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia lujuria. Versículo 14. Nos permitimos pensar ciertos pensamientos, ir a lugares donde no deberíamos ir y tomar decisiones basadas en nuestros deseos que nos llevan a la tentación. Entonces mire la imagen: agarrar una serpiente es fácil, lo difícil es soltarla. No juegues con el pecado, es fácil entrar, pero difícil salir. Santiago 1, versos 13 al 15. Y esta otra imagen, ¿cierto? Dice Santiago 1, 14 al 15: sino que cada uno es tentado
cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces es muy importante entender dónde entonces se genera el pecado. Y el pecado se genera en nosotros mismos. Nosotros somos pecadores, ¿cierto? Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Pero las tentaciones no desaparecen, siguen ahí. Porque nosotros mostramos ciertas debilidades por cosas y Satanás aprovecha y por ahí se mete, por ahí nos seduce, y muchas veces si nosotros no somos fuertes, entonces caemos en pecado, porque obviamente al caer en la tentación terminamos pecando. Entonces, ¿cómo resistir las tentaciones? En primer lugar, debemos volver al ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto por Satanás. En Mateo 4, del 1 al 11 está esto. Cada una de las tentaciones de Satanás fue recibida con la misma respuesta: escrito está, seguido por las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, a tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y Él obviamente siempre, escrito está. Fue con la palabra con que Él se defendió. Si el Hijo de Dios usaba la palabra de Dios para efectivamente poner fin a las tentaciones, lo cual sabemos que funciona, porque después de 3 fallidos esfuerzos, el diablo entonces le dijo en el versículo 11, ¿cierto? Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, Mateo 4:10. Pero el versículo 11 dice: ¿cuánto más necesitamos nosotros usarla para resistir nuestras propias tentaciones? Todos nuestros esfuerzos para resistir serán débiles e ineficaces, a menos que sean impulsados por el Espíritu Santo a través de la constante lectura, estudio y meditación en la palabra. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros siempre en medio de las tentaciones, nosotros estemos aferrados a la palabra, que estemos seguros en lo que nosotros hemos creído, que a través de la palabra, como hizo el Señor Jesús, Él resistió a Satanás, fue con la palabra. De esta manera seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2. No hay otra arma contra la tentación excepto la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestras mentes están llenas de los últimos programas de televisión, la música y todo lo que la cultura tiene que ofrecer, seremos bombardeados con mensajes e imágenes que inevitablemente conducen a deseos pecaminosos, y eso es un peligro. Listo, estoy viendo televisión, me la paso todo el día tirado en una cama viendo pura televisión, novelas, series. Somos bombardeados por una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Entonces mire la imagen, Romanos 12:2, ahí está el Señor, mire, pegado con el televisor amarrado al tobillo, y en la cabeza una canasta leyendo las noticias, mirando revistas. Pero si nuestras mentes están llenas de la majestad y santidad de Dios, el amor y la compasión de Cristo y el brillo de ambos reflejado en su palabra perfecta, encontraremos que nuestro interés en las lujurias de este mundo disminuirá y desaparecerá. Pero sin la influencia de la palabra en nuestras mentes, estamos abiertos a cualquier cosa que Satanás quiere usar para atacarnos. Entonces es muy importante, hermanos, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos escuchando. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y mire esta otra imagen: no te ajustes a este mundo, es peligroso.
Son caminos peligrosos porque Satanás obviamente conoce nuestras debilidades y por ahí se mete. Aquí entonces el único medio para proteger nuestros corazones y mentes, para mantener las fuentes de tentación lejos de nosotros, recuerden la palabra de Cristo a sus discípulos en el jardín en la noche de su traición. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Entonces miremos esta imagen, ¿cierto? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. La tentación obviamente siempre va a aparecer, porque nosotros obviamente somos pecadores, pero recibimos a Cristo en nuestro corazón, le escuchamos su voz, le obedecemos, pero muchas veces se nos escapan cositas y por ahí, por ese punto débil entra Satanás. La mayoría de los cristianos no querrían abiertamente meterse en el pecado, pero no podemos resistirnos a caer en ello porque nuestra carne no es lo suficiente fuerte para resistir. Nos metemos en situaciones o llenamos nuestra mente con pasiones lujuriosas y eso nos lleva al pecado. Y eso es lo que normalmente en el mundo es lo que uno observa. Inclusive como cristianos muchas veces hay cosas, tenemos debilidades y por ahí somos tentados. Debemos renovar nuestra forma de pensar, como se nos dice en Romanos 12, 1, 2. No debemos pensar como el mundo piensa o caminar de la misma manera que el mundo camina. Proverbios 4, 14 y 15 nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por allá, apártate de ella, pasa. Tenemos que evitar el camino del mundo que nos lleva a la tentación, porque nuestra carne es débil. Somos llevados fácilmente por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos engañosos, cosas que no le agradan a Dios, y por ahí Satanás tiene la entrada. Alejarse de la tentación no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría. Alejarse de la tentación no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría. Seamos sabios, hermanos. Esto es lo que la palabra nos está enseñando. En Mateo 5:29 tiene un excelente consejo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Suena grave. El pecado es grave. Y eso es lo que dice Mateo 5:29, ¿cierto? Jesús no está diciendo que literalmente es necesario sacar los miembros de su cuerpo. Sacar el ojo es una medida drástica y Jesús nos está enseñando que si es necesario, debe tomarse una medida drástica para evitar el pecado, ¿cierto? Eso es lo que nos está enseñando, no que voy a coger un cuchillo y me voy a sacar el ojo, no. Simplemente que hay cosas que tengo que evitar, tengo que alejarme. Todo hijo de Dios enfrenta la tentación. Es un hecho dado. Al mirar las escrituras vemos que Esaú renunció a su derecho de nacimiento por un estofado, un guiso de lentejas. Ananías y Zafira destrozaron sus vidas por dinero. Sansón perdió su unción por una dama. Saúl perdió su reinado por el ganado. Y el sirviente del profeta Eliseas, Gesi, perdió su vocación por la plata y la ropa. Entonces, miren, ¿cierto? Las debilidades, Satanás aprovecha las debilidades que tenemos y nos tira la trampita. 1 Juan 2:16 dice, porque todo el mundo, los antojos del hombre pecador, la lujuria de sus ojos y la jactancia de lo que tiene y hace, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, el mundo nos muestra un abanico amplio de cosas y son cosas codiciables y nosotros muchas veces tenemos la inclinación por alguna de estas cosas y por ahí Satanás
aprovecha para desestabilizarnos y llevarnos a pecar. Cada vez que la tentación se presente, Satanás la usará para confundir a nuestra fe, nuestro carácter y para destruir el plan de Dios para nuestra vida, que eso es lo que le agrada a Satanás. O sea, los hijos de Dios obviamente los ataca con fuerza porque Él los quiere para Él. Satanás nos quiere para Él, pero nosotros tenemos que oponernos y un abierto rechazo a través de la palabra de Dios contra esas tentaciones que el mundo nos muestra. Entonces vamos a mirar las tentaciones de José, unos ejemplos. Veamos las tentaciones que José enfrentó cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo para que cometiera un pecado sexual. Llegó en un momento en que había encontrado un gran éxito en el hogar y en los negocios de Potifar. La historia se encuentra en Génesis 39, 6 al 12, e ilumina 6 tipos de tentación que pueden venir contra un hijo de Dios. Vivimos en un mundo donde el engaño se viste de amor y los traidores se disfrazan de enemigos. José, obviamente un hombre que triunfó, que cuando llegó, él empezó al lado de Potifar, y Potifar empezó a prosperar en los negocios y le estaba yendo súper bien. Pero claro, se atraviesa la mujer de Potifar y empiezan los problemas para José. Cada uno de nosotros tiene deseos naturales que Dios nos ha dado, incluso el deseo de aceptación, sexo, comida y más. La Biblia dice: ahora José estaba bien formado y guapo, Génesis 39:6. Era un joven atractivo, fuerte y joven, y habría enfrentado la tentación como cualquier otra persona, porque las Escrituras dicen: ninguna tentación te ha capturado excepto lo que es común al hombre. 1 Corintios 10:13. Obviamente José era un hombre joven y un hombre vigoroso. José seguramente no fue una excepción a lo que aflige a la humanidad común, y se habría enfrentado a la tentación muchas veces. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, la situación con la mujer de Potifar. Entonces la primera tentación natural, ¿cierto? La primera tentación natural. Siendo guapo probablemente habría traído la atención de muchas mujeres. Una cosa es segura: pronto fue notado por la esposa de Potifar. Sin embargo, José encontró su fuerza en el Señor. Hoy nosotros también somos tentados por todos lados, a través de vallas publicitarias, revistas, videos, pornografía y muchas otras formas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Igual le pasó a Potifar, ¿cierto? En su medio habían también tentaciones y dificultades, y se le presentaban así, de una forma tremenda, y que también a nosotros se nos pueden presentar. Entonces aquí vemos en esta imagen un hijo de Dios. Viene una tentación. ¿Qué debo hacer? ¿Ceder, someterme, pecado y derrota? ¿O vencer y conquistar justicia y victoria? Esa es la línea por donde debemos de coger, ¿cierto? Esa es la línea. Lo reconfortante es saber que Jesús puede darnos fuerzas para enfrentar toda tentación, tal y como lo vemos en el libro de Hebreos, que dice: tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todos los sentidos, tal como somos, pero sin pecado. Hebreos 4:15. ¿Cierto? Que eso ya lo habíamos mirado. El Señor fue tentado, pero sin pecado, y allá es donde debemos de apuntar. Si Jesús comprende nuestras tentaciones y nos ayudará a superarlas, necesitamos buscar su ayuda diariamente, ¿cierto? Conversamos con Él, hablamos con Él, Él nos escucha, y nosotros le pedimos: Señor, ayúdame en esta situación difícil, me siento mal y no quiero pecar, Señor, porque te necesito, te amo.
Segundo, tentación influyente. Después de un tiempo, la esposa de su amo se dio cuenta de José y le dijo, ven a la cama conmigo, Génesis 39, 7, ¿cierto? Obviamente esta es otra versión, pero lo que dice ahí es que él la invita, ¿cierto? Ven, acuéstate conmigo. Esto fue acoso sexual en lugar de trabajo e involucró a la primera dama, la esposa del presidente. Era una dama de gran influencia y probablemente habría usado sus poderes a menudo contra las personas. Por lo tanto, resistir habría sido difícil y peligroso para José, pero lo hizo, a pesar de que sabía bien lo que ella podía hacer debido a su influencia. Como sabemos, ella exigió su venganza al máximo, Génesis 39, 20. Ella no se iba a quedar de brazos cruzados y simuló, ¿cierto? Simuló y obviamente él fue a parar a la cárcel. ¿Estás enfrentando la tentación por alguna persona influyente? ¿Está en la oficina o a través de tu jefe? ¿Está en tu círculo familiar o en tu círculo de amigos? Estas personas influyentes te presionan para que tomes decisiones impías. ¿Cómo lo estás enfrentando? Son preguntas que nos debemos de hacer, porque sí, hay mucha influencia, hay muchas personas que obviamente por su influencia, porque son los jefes, porque son los que mandan, entonces nos quieren involucrar en cosas que no les agrada a Dios. Por otro lado, tal vez eres una persona de influencia. Si es así, lo estás usando para lastimar a otros o para presionar a hacer algo que deshonra a Dios. Y ahí es muy delicado, ¿cierto? Si yo soy una persona de influencia, entonces me debo de cuidar, no puedo generar que otras personas vayan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Piénsalo y recuerda que en 1 Corintios 10:3 incluye la promesa de que cuando seas tentado, Él también le dará una salida. Entonces, en medio de la tentación siempre habrá la salida, pero que muchos no la escogen, prefieren caer en la tentación. José, dice Génesis 37, 28, todos conocemos la historia de José. Aquí es donde empieza una situación difícil para José. Sabemos cómo fue vendido como esclavo, cómo fue tentado para cometer fornicación, cómo fue arrojado a la cárcel y sabemos que en todo momento fue fiel, se mantuvo fiel al Señor y fue compensado por su fidelidad. Tercero, promoción de la tentación. Y dice Génesis 39, 9, nadie es más grande en esta casa que yo. Mi maestro no me ha ocultado nada. O sea, y cuando hablaba él de su maestro, era Potifar. Y él le había dado el poder sobre su casa, menos el de su mujer. José había llegado a un lugar de confianza con Potifar y se le había otorgado plenos poderes ejecutivos en la empresa comercial de Potifar. Él entendió claramente que el ascenso viene del Señor, Salmo 75, 6 al 7, pero con el ascenso llegaron nuevos desafíos que José pronto descubrió. Su ascenso llamó la atención de la esposa de Potifar, ya que ahora habría tenido que interactuar con más frecuencia con ella. Y eso es complicado, ¿cierto? El deseo de Dios es bendecir nuestro trabajo, y esto puede conducir a la promoción y al éxito. Cuando eso suceda, tengamos cuidado de manejar las tentaciones que conllevan especialmente el orgullo, la codicia, la lujuria, el compromiso y la arrogancia, que es muy delicado, porque obviamente con el éxito entonces muchas veces ya nos engrandecemos y nos llenamos pues de orgullo y somos los mejores y hemos triunfado y muchas veces no le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. También podemos querer complacer a nuestro jefe y nuestra empresa más
de lo que agradamos a Dios. Podríamos sentir la tentación de dedicar la mayor parte de nuestro tiempo para encontrar un éxito aún mayor y ganar más dinero, a menudo a expensas de descubrir a nuestra familia, a expensas de descuidar a nuestra familia y nuestra salud. Y ese es el peligro, porque es que Satanás siempre nos pone las cascaritas. Y obviamente cuando somos exitosos, entonces nos envanecemos, nos llenamos de orgullo y no necesito de nadie y se nos olvida que es Dios quien nos ha ayudado a progresar. Y obviamente eso genera un momento de tentación para nosotros. Nuestra integridad bien podría salir por la ventana a menos que dejemos que Dios mantenga el control de nuestros corazones. Importante, hermanos, Dios debe mantener el control. Nosotros honramos, alabamos a nuestro Señor, le damos gracias por todo lo que nos bendice y siempre le pedimos, Señor, dame sabiduría para actuar correctamente, dame sabiduría, Señor, para actuar conforme a tu voluntad. Cuarto, tentación persistente. Ella le habló a José día tras día, Génesis 39:10, o sea que ella permanentemente se estaba comunicando con él, hablaba con él. Si algunas tentaciones nos golpean repetidamente, especialmente en nuestras áreas débiles, cuando nuestra iglesia está en un periodo de ayuno y oración, me doy cuenta de que la buena comida parece estar donde quiera que vaya. Esa es una tentación persistente. Entonces es muy importante, ¿cierto? Hay cosas que no nos convienen y siempre se nos aparecen en los momentos menos esperados. La esposa de Potifar seguía persistiendo día tras día con la esperanza de que José se diera algún día. Gracias a Dios, no lo hizo, él no cedió a la tentación. ¿Cierto? Miren la imagen. Ese gatico ahí, mejor dicho, con ganas de mandarse esos pescaditos a la muela. Y eso es lo que muchas veces Satanás hace. Nos pone, ¿cierto?, esas cosas que son agradables, que son deseables, codiciables. Y obviamente le pasa lo que pasó a Eva. De todos los árboles que habían en el huerto podían comer, pero de este no comerás. Y precisamente se fue para el que no tenía que acercarse. Estás siendo tentado a ceder ante algo que viene contra ti repetidamente. ¿Cómo planeas superarlo? ¿Estás buscando ayuda, oración y consejo piadoso? ¿O incluso estás huyendo cuando es necesario? Así es. Hay que superar esas tentaciones. Busquemos ayuda, oración y consejo piadoso, huyendo cuando es necesario que lo hagamos. Las tentaciones terminan destruyéndonos. Hay una historia sobre un hombre que repetidamente le pidió al pastor que orara para que se quitaran las telarañas de su vida. Después de un buen número de tales oraciones, el pastor se cansó de quitar las telarañas y oró para que Dios, de una vez por todas, matara a la araña que estaba haciendo las telarañas. Entonces, vea, ¿cierto? Muchas veces oramos por los efectos de las cosas, pero tenemos que orar por los que están generando esos efectos desastrosos para nuestra vida, ¿cierto? Que el Señor siempre nos da la sabiduría para poder apartar todas las cosas que no nos convienen. Tenemos que matar todo lo que viene contra nosotros repetidamente para deshonrar a nuestro Señor. Tenemos que matar todo lo que viene contra nosotros repetidamente para deshonrar a nuestro Señor. Y ese es el peligro. Obviamente, si esas cosas dejamos que nos lleguen, estamos deshonrando a nuestro Señor, a Dios, que es ese Dios maravilloso, grandioso, ese Cristo que no pecó, que rechazó todo lo que era malo y que murió en la cruz, por decir la verdad. Y obviamente los judíos no lo querían y se generó un complot para poderlo matar y lo lograron.
pero Jesucristo resucitó el tercer día, derramó su sangre en la cruz para darnos la salvación, y es lo más maravilloso. Quinto, la tentación perfecta. Sin embargo, un día no había nadie más. Cuando entró a hacer su trabajo, ella vino y lo agarró por su capa. Génesis 39, versos 11 y 12. El escenario estaba listo, con un lugar perfecto para la tentación de dominar a José. No había nadie en casa. José estaba solo y la esposa de Potifar probablemente no mostraba dudas sobre sus intenciones. Tal vez las luces eran tenues, con música romántica sonando de fondo para hacerlo más fácil, incluso lo atrapó por la capa. José, en respuesta, corrió lejos de ella. Y eso es, hay que huir, hay que correr. Cuando el escenario es perfecto para que florezca el pecado, podemos poner excusas diciendo que incluso Dios lo entendería. José también podría haber pensado eso. Incluso podemos decir que Dios permitió que sucediera. Pero la Escritura dice que Dios no tienta a nadie. Él no nos llevará a nada que lo deshonre. Entonces, es importante. La tentación, nosotros no podemos ceder a la tentación, porque eso obviamente va a ser desastroso para nuestra vida. Quinto, la tentación perfecta. Una historia de un estudiante universitario que tenía una buena reputación de integridad, pero que lo arruinó un día cuando el director, decepcionado, habló con el estudiante en su oficina. Respondió diciendo que el director probablemente no podría encontrar ni siquiera 10 estudiantes que no hubieran actuado de manera similar en las mismas circunstancias. El director sabio respondió: eso es verdad, pero tú podrías haber sido uno de los 10. Entonces, mire, a veces uno decepciona a otras personas porque lo ven a uno como una persona íntegra, consagrada, que decimos siempre la verdad, pero cuando fallamos en algo, ahí se cae la máscara y dejamos de ser de esos favoritos, ¿cierto? Nosotros para Dios somos favoritos, pero cuando cedemos a la tentación, obviamente perdemos ese favoritismo del Señor. El entorno puede ser perfecto para ceder al pecado, pero estamos llamados a agradar a Dios en cada entorno perfecto. Entonces, obviamente, hay lugares donde nosotros no debemos de ir, porque es posible que si nosotros cedemos a esas tentaciones, caigamos. Buscar lugares donde podamos crecer espiritualmente, reuniones de amigos que no hablan sino groserías, vulgaridades, que no hablan sino de mujeres. ¿Qué está haciendo un hijo de Dios en un lugar de esos? No tiene sentido. Tentación de aislamiento. Un día entró en la casa para cumplir con sus deberes y ninguno de los sirvientes estaba adentro. Génesis 39:11. José no solo estaba solo en la casa, sino que también estaba aislado de su hogar y de su gente. Habría extrañado a su familia y amigos de la infancia. Podría haber estado solo y necesitado de consuelo, pero se negó a pecar. Y como dice la imagen, las tentaciones de Satanás se enfocan en 3 cosas: deseos físicos, posesiones de poder y orgullo. Pero Jesús no cedió. Los depredadores del reino animal normalmente buscan aislar a su presa del resto de la manada cuando cazan. Del mismo modo, Satanás es un depredador que busca atacar y devorar a los débiles, marginados y solitarios. José estaba solo cuando la tentación golpeó como un torbellino. Usted también será atacado si Satanás puede aislarlo. Los que viajan fuera de la ciudad o al extranjero por trabajar lejos de la familia deben tener mucho cuidado. Estar solo no es bueno. Entonces, ¿con cuál de las 6 tentaciones mencionadas anteriormente estás luchando ahora?
Hay que mirar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra parte débil? Y por ahí Satanás siempre se mete. ¿Cómo vencer la tentación? Cuidar nuestra mente, Santiago 1 del 13 al 15. Estudiar la Biblia, Mateo 4, 1 al 11. Tener una relación firme con Dios, Santiago 4, 7. Vestir la armadura del cristiano, Efesios 6, 10 al 18. Alejarnos del mal, Proverbios 4, del 14 al 15. Muy importante, hermanos, tener en cuenta estos detalles. Ya finalizando este estudio de la tentación. Que la gracia del Señor te acompañe mientras enfrentas el campo minado de la tentación. Entonces, para finalizar, vamos a mirar lo que vimos hoy. La confianza, ¿cierto? El primero fue la confianza. El que vimos la semana pasada, mi confianza está puesta en Dios. La semana pasada vimos las pruebas, ¿cierto? Las pruebas de la vida no están hechos para derrotarte, están hechos para hacerte más fuerte y para que el poder de Dios se perfeccione en ti. Y hoy vimos la tentación, ¿cierto? Alejarse de la tentación no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría. Entonces, le damos las gracias a Dios por este estudio, hermanos, que ustedes también están entendiendo todo esto que se vive en el mundo. 5 aspectos de la fe cristiana: la confianza, las pruebas y la tentación. La próxima semana estaremos con el 4.º aspecto de la fe cristiana. Entonces vamos a finalizar con una palabra de oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has permitido estar conectados contigo, con tu palabra, Señor. Gracias por este episodio de la tentación, Señor. Tú fuiste tentado, pero no pecaste, Señor. Que nosotros, Padre Celestial, también podamos hacer lo mismo. Obviamente somos seres humanos, pecamos, Padre Celestial, pero tú nos das la fortaleza para salir de la tentación. Porque cuando hay la tentación también está la puerta de salida, Señor. Fortalécenos cada día, bendícenos, Padre Celestial. Te rogamos, Padre Santo, que nos permitas tener ahora un buen descanso, una buena noche, Señor, recuperar nuestras energías para las actividades de mañana, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, los ponemos delante de ti, Padre Celestial. A ti sea, Padre Santo, la honra y la gloria, y te damos las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les quiero desear a ustedes una feliz Navidad y que la bendición del Señor siempre esté con todos ustedes. Bendiciones, hermanos.